Buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 11º chat de la salud de Laboratorios Bagó del Ecuador, que en esta oportunidad se transmite desde la ciudad de Cuenca, Ecuador. El chat de la salud es un programa social orientado a tratar temas de salud, a educar y a promover cambios de actitud, así como de comportamientos que contribuyan a mejorar la salud de las personas interesadas. Soy el doctor Francisco Cherres Tamayo, especialista en pediatría. Hoy hablaré acerca de cómo evitar los ácaros y los agentes causantes de alergia. Cabe mencionar que antes de desarrollar esta explicación, invito a la ausencia a enviar sus preguntas para ir respondiendo durante este programa. Con estas palabras iniciamos el 11º chat. Antes de comenzar a explicar explícitamente el tema, deberíamos nosotros mencionar dos definiciones muy importantes, como son en este caso, qué son los alergenos y qué es la alergia. Alergenos son unos elementos extraños al organismo que una vez que son introducidos por obvias razones dentro del cuerpo humano, van a producir una reacción alérgica, es decir, una reacción de sensibilidad. La alergia se conoce como el conjunto de signos y síntomas con los cuales el organismo afronta la reacción de la inmersión de un alergeno dentro del cuerpo humano. La alergia tiene varios síntomas y connotaciones. Los órganos de choque que más regularmente responden al alergeno son la piel, los ojos, las vías respiratorias superiores y las vías respiratorias inferiores. En adelante iremos describiendo cada uno de ellos. Bien, los alergenos más comunes son de dos categorías o de dos tipos. Unos alergenos de gran tamaño que reconoce su propia constitución, como son, por ejemplo, el polen de las flores, los hongos, la caspa, los pelos de los animales, los ácaros del polvo. Prácticamente son de tamaño grande, que son medidos en micra, pero que también obviamente son ultramicroscópicos. Dentro de las otras moléculas de alergenos tenemos los de tamaño muy pequeño, como las sustancias o elementos que son componentes de los alimentos, de los conservantes, preservantes, edulcorantes, etcétera, así como de los medicamentos, otros que constituyen parte fundamental de los metales, como por ejemplo los pendientes, las pulseras, los anillos, los dijes, y otros productos sintéticos muy utilizados en el hogar, como los esmaltes, los cosméticos, las pinturas, los shampoos, etc. Vamos a tratar de ir desarrollando cada uno de ellos. En todo caso, nosotros vamos a empezar por orden. En cuanto al polen, quisiéramos indicarles que justamente la época de primavera, que es la que estamos comenzando, a partir de marzo, abril, mayo y junio, es una época que realmente es muy enemiga de las personas alérgicas. En todo caso, justamente el polen es uno de los enemigos más grandes que nosotros encontramos, por eso lo estamos ubicando dentro del primer lugar. Generalmente, el polen de las gramíneas, aunado a la avena, al trigo, a la cebada, al centeno y al olivo, son los que desencadenan una reacción de sensibilidad de gran categoría. Es por eso que nosotros debemos tener cuidado justamente con las personas muy sensibles al polen de las flores durante esta época del año. En todo caso, estos ingredientes hacen que para muchos alérgicos la primavera sea una auténtica pesadilla. En todo caso, nosotros en adelante vamos a ver cómo podríamos combatir esta situación.
En cuanto a los ácaros, nosotros tenemos que los ácaros son prácticamente unos insectos artrópodos que se encuentran generalmente en el polvo del medio ambiente casero. Realmente los ácaros son ultramicroscópicos, su nombre técnico es Dermatophagoides farinae, justamente estos para necesitar su desarrollo y su crecimiento van sobremanera a necesitar de calor, van a necesitar de humedad y lógicamente la comida es a expensas de la caspa humana y de las escamas del cuerpo humano. Estos ácaros, se dice, de acuerdo a la literatura última, que pueden sobrevivir a temperaturas de entre 25 y 30 grados y a una humedad relativa entre 70 y 80%. Prácticamente estos elementos son unos elementos muy nocivos para el organismo porque se encuentran casi en todas las habitaciones, en todas las casas. Se dice que existen en general unas 30.000 especies de ácaros, pero una de las más conocidas y una de las más patológicas son los ácaros del polvo doméstico. La duración del ciclo evolutivo de los ácaros, desde el huevo hasta la edad adulta, es aproximadamente de un mes. La hembra fecundante tiene una duración de 70 días y además podríamos saber también que una hembra fecunda hasta 120 huevos y lo puede hacer cada 28 días. En todo caso, nosotros sabemos que el hábitat natural de estos insectos está dentro de los colchones, dentro de las almohadas, dentro de la ropa de cama, dentro de los sofás, dentro de las alfombras y de las cortinas. Por lo tanto, es una condición sine qua non que antes de hablar sobre cómo combatir estos insectos, nosotros ya debemos tener presente que la educación formal, tanto personal como ambiental desde muy pequeños, va a ser uno de los pilares fundamentales para combatir esta situación. Bien, ¿cómo vamos a hacer el control de estos elementos? Antes de pasar adelante, podríamos hablar también de los otros alergenos que son no tan frecuentes, pero sin embargo que producen una sensibilidad bastante importante. Tenemos los alergenos relacionados con los alimentos. Muchas de las mamacitas en la consulta constantemente están preguntando, doctor, yo le doy huevo a mi niño o le doy leche entera y veo que le está saliendo ronchas, que le está saliendo abones en la piel, que el niño se está rascando, que tiene una urticaria. Sí, señoras madres de familia, realmente el huevo es alergizante en muchos niños que son sensibles, obviamente no en todas las personas. Necesitamos una sensibilidad y esto es una condición genética. Se dice que justamente cuando los padres tienen un condicionamiento genético, es decir, si los dos progenitores son alérgicos, la probabilidad de que el niño tenga alergia es más o menos de un 80%. Y cuando uno de los progenitores nada más es alérgico, el niño va a tener hasta un 50% de posibilidad de hacer alergia. Dentro de los otros alimentos, aparte del huevo, tenemos la leche y sus derivados. Justamente la alergia de la leche y sus derivados está dado justo por las proteínas que contiene la leche, sobre todo por la caseína y la lactoalbúmina. Dentro de los otros alimentos comunes que utilizamos todos los días en el hogar, también existen los frutos secos, como el maní, los cacahuates, los tóctes, además la mostaza, la corteza de los cítricos, y todos los elementos conservantes que contengan sustancias edulcorantes, que prácticamente son sustancias muy nocivas para la persona alérgica, porque realmente esto causa mucha sensibilidad. En cuanto a los medicamentos, existe también un grupo importante de ellos que pueden causar gran sensibilidad en el cuerpo humano. Estamos indicando sobre todo la relación con los antibióticos,
haciendo eco de los derivados de la penicilina, de las sulfas y de algunos analgésicos, el caso por ejemplo de los derivados de la indometacina, del ácido acetilsalicílico, que es la clásica aspirina que usamos a diario prácticamente en las casas, y de los derivados de ibuprofenos, que realmente son utilizados a diario para bajar la temperatura o el dolor. Realmente en todos los veladores de nuestras casas encontramos este tipo de productos, por lo tanto, por favor, la recomendación es no echar mano en forma demasiadamente genérica. Bien, otra situación, como habíamos dicho, son los insectos. Generalmente dentro de los insectos que están sobre todo en el pasto, en el llano, nosotros tenemos las avispas y las abejas, son las que producen una gran sensibilidad. Han habido casos catastróficos que personas que se dedican a la agricultura, que realmente han sido picadas en varias ocasiones, les han producido efectos muy adversos e incluso hemos visto casos de mortalidad en algunos de los niños. Finalmente, otro elemento que a lo mejor no se le da la importancia debida es el estrés. Hablo por mi especialidad. Ahora que estamos en la época de que los padres han migrado, los niños quedan al cuidado de sus abuelitos, de sus tíos, etcétera. Nosotros a lo mejor no notamos, pero el niño tiene mucho sufrimiento y desencadena demasiada histamina, que es una sustancia que prácticamente produce una sensibilización sobre todo a las vías respiratorias inferiores. Y hemos visto verdaderos casos de asma bronquial en niños que sin embargo han andado por muchos centros de salud y no se ha identificado la causa. Entonces, ojo, si a lo mejor nosotros no teníamos conocimiento de eso, esto es un factor que debemos tomar muy en cuenta porque realmente el estrés predispone a los procesos alérgicos. Bien, ¿cómo vamos a hacer el control de estos principales alergenos que nosotros hemos enumerado? Generalmente le vamos a dar mayor importancia a los ácaros del polvo de las habitaciones. Entonces, la recomendación principal en palabras más que precisas, en palabras no técnicas para que las mamacitas y los papás de los hogares nos puedan entender, simplemente sería, tenemos que cubrir las almohadas y los colchones con fundas oclusivas para evitar justamente la penetración de estos insectos. Tenemos que secar la humedad de las fundas, del colchón y de las almohadas por lo menos 1 o 2 veces semanalmente. Aparte de esto, debemos evitar el compartir con las personas sensibles los muñecos de peluche, colocar la ropa, sobre todo la ropa de cama y la ropa de lana, en armarios cerrados. Tenemos que limpiar adecuadamente, si es posible, con un trapo húmedo, todos los sofás, todas las cortinas, lógicamente sin tratar de levantar polvo y prácticamente en los rincones donde no puede llegar la aspiradora o los otros elementos de limpieza. Obviamente hay que limpiar en forma muy cuidadosa los filtros de las aspiradoras por lo menos 1 vez por semana. Y si todo esto no es susceptible de evitar a los ácaros, es necesario utilizar un acaricida por lo menos 3 meses si se mantienen las alfombras o las cortinas. Bien, ¿cuál sería el objetivo a mediano plazo? El objetivo a mediano plazo justamente da buen resultado si es que el niño mantiene su sensibilidad y vemos que no mejora su problema respiratorio. Hemos tenido muchos casos en que hemos nosotros decidido con los padres de familia retirar las alfombras de las habitaciones y nos ha ido bien porque el niño ha mejorado ostensiblemente. Hemos utilizado también, digamos, el tratar de lavar justamente las cortinas de algodón, lo hacemos 1 o 2 veces por semana. Una de las cosas importantes es controlar la humedad de la casa. Como ya habíamos dicho, la humedad y el calor es el medio proclive para que justamente, sobre todo los ácaros, puedan desarrollarse adecuadamente. Entonces, hay que mantener, para combatir la humedad, una buena ventilación,
con aire acondicionado, y en caso contrario también usar acaricidas sobre todo en las alfombras, en los colchones, perdón, y en los muebles justamente de la sala o de las salas de estar. Bien, una de las recomendaciones es tratar de evitar vivir en los sótanos, donde existe más calor y más humedad por obvias razones que ya hemos anotado. Se recomienda que las habitaciones, sobre todo los dormitorios, deben estar en los pisos superiores y lógicamente no deberían estar alfombrados, sino mantener unos pisos de madera, los cuales deben ser pulidos adecuadamente. Bien, entonces, en cuanto a la prevención en general, ya no solo para los ácaros, sino para todos los elementos que nosotros hemos visto, justamente hay dos pilares fundamentales. Primero, las normas de aseo personal y ambiental que se deben instituir desde muy niños en casa y en el hogar y en la familia. Y segundo, evitar al máximo el contacto con los alergenos. Ya habíamos dicho nosotros que estos elementos extraños al organismo están en muchas instancias de nuestra vida cotidiana. Están en el medio ambiente, están en el hogar, están en nuestros alimentos que ingerimos a diario, están en los medicamentos que usamos corrientemente, están en los insectos que abundan en nuestro patio, nuestras casas, nuestra huerta, y lógicamente, como habíamos visto, también es el estrés. Entonces, dentro de los agentes ambientales más comunes que producen sensibilidad, tenemos, como ya habíamos visto, el polen, que da la fiebre del heno, el polvo de los hogares con los ácaros en primera instancia, el humo de la casa, el humo del cigarrillo, el humo de la leña, los cambios bruscos de temperatura. Ojo, muchas mamacitas consultan y dicen, mire doctor, el niño salió al viento, salió al frío, estaba un poquito lluviosa la temperatura y justamente me empieza con coriza, con estornudos, a toser, y esto ya se da en varias ocasiones y constantemente. A pesar de que hay una controversia sobre esto, pero nosotros hemos visto que realmente los cambios bruscos de temperatura, sobre todo del calor al frío, puede producir una sensibilización. Dentro de los medicamentos, como ya habíamos hablado, pues tener mucho cuidado en la utilización de los antibióticos y sobre todo de los derivados penicilínicos, de las sulfas y de los analgésicos. Por favor, no usar a larga mano, tener mucho cuidado, no automedicarse. Consultar al médico de confianza, consultar a su médico de cabecera, llamar por teléfono antes de administrar una medicación, por más inocuo que ella parezca, es probable que le produzca sensibilización. Dentro de los alimentos, como ya habíamos dicho, pues mucho ojo, sobre todo con las gramíneas, con la cebada, con el trigo, con la avena, con el huevo, la leche y sus derivados, con los cítricos y sobre todo con los colorantes. Realmente, señoras, esto es un llamado, porque nosotros estamos viendo que día a día, incluso en muchas escuelas, no se ha quitado esa maldita costumbre de que incluso le damos cereales de color. Ustedes han visto esas hojuelitas de maíz que vienen de color rojo, verde, amarillo, anaranjado. Realmente eso es un veneno para los niños alérgicos. Eso es un veneno para las personas que son sensibles. Entonces, tener cuidado de eso, igual que todos los colorantes, chocolates que están dentro de los embutidos, mortadelas, vienesas, salchichas, etcétera. Y lógicamente, pues, los insectos. Cuando una persona es alérgica, es muy sensible, tiene que no salir muy frecuentemente al pasto, al llano, a zonas donde pululan mucho los insectos. Hay que tratar de evitar ese contacto. Y finalmente, como habíamos enumerado ya, el estrés que no debe pasar desapercibido, sobre todo en personas donde la disociación o la dinámica familiar juega un papel preponderante. Bien, no sé si es que me restan 2 minutos o estamos con el tiempo, porque antes de pasar al resumen de esta plática, de esta conferencia, que espero que haya sido de provecho para ustedes,
nosotros quisiéramos, antes de dar el cierre de esta programación, que sería el 11º chat de la salud a través de Laboratorios Vago del Ecuador, desearíamos antes de terminar, y mientras ustedes nos van haciendo las preguntas, queremos premiar a las personas que se han inscrito para este programa en su cuenta de Facebook. Por favor, solicito a las personas que me faciliten 2 números del 1 al 343 para poder ser premiadas. Mientras me llegan esos números, yo quisiera ir cerrando justamente esta transmisión poniendo énfasis en el corolario de esta plática. Nada más mediante 5 acápites o 5 preguntas. Primero, ¿qué es la alergia? Como ya habíamos dicho al inicio, la alergia no es más que una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, en otras palabras, un conjunto de signos y síntomas que se desencadena dentro del organismo cuando es agredido por un alergeno. ¿Cuáles son los principales síntomas y cuáles son los principales órganos de choque que justamente resulta de esta alergia? Generalmente tenemos la piel, generalmente tenemos los ojos, las vías respiratorias superiores, las vías respiratorias inferiores. Hago un interview en este momento para reiterar y solicitar también que las personas que tengan interés y que nos han estado siguiendo a través del Facebook, nos hagan las preguntas que crean correspondientes y que las que podamos contestar adecuadamente. Les ruego, por favor, que ustedes nos hagan las preguntas mientras seguimos desarrollando el corolario del tema. Muy bien, antes de continuar, tenemos la primera pregunta. Nos escribe la señora Malú Villarroel. Me dice, mi hija nació con una tremenda alergia. Ahora ya tiene 25 años, pero no le ha desaparecido. Ella está bien, pero de pronto comienza a estornudar y hay veces que no para. ¿Qué hacer? Muchas gracias por la pregunta, mi señora Malú Villasís. Realmente usted debe conocer que desgraciadamente la alergia no tiene un medicamento que le cure, porque si así fuera, ningún niño o ninguna persona en la edad de adulta estaría curada. Lamentablemente, la alergia tiene su ciclo evolutivo. Cuando madura el sistema inmunológico, esta mejora ostensiblemente. Está comprobado que a la edad pediátrica en los niños y niñas, esta maduración del sistema inmunológico se da más o menos a la edad escolar, entre los 10 y 12 años, y mucho más en la edad prepuberal. Entonces, ahí nosotros constatamos que el niño no se ha curado, porque, repito, no hay un medicamento que cure la alergia, pero el niño sí ha mejorado ostensiblemente, es decir, que ya no se repite la sensibilidad constantemente, ya no estamos frente a ese círculo vicioso que es para la mamá, ese calvario que yo llamo, tanto para la madre como para el bolsillo del paciente. Realmente, señora, usted tiene que primero concientizarse con la enfermedad. Las alergias que no se curan llevan, desgraciadamente, su patología hasta la edad adulta. Pero claro, los pilares fundamentales, como habíamos dicho, es tratar de evitar los alergenos, tratar de mantener adecuadamente el aseo personal, el aseo del hogar, el aseo del medio ambiente y sobre todo evitar los alergenos a los cuales ella está mucho más predispuesta. Pero lógicamente, aparte de esto, si su niña o su señorita tiene 25 años y a la edad todavía sigue con estornudos y sigue con problemas de coriza, de resfrío, justamente estamos frente a que la niña o la señorita continúa con alergia. Entonces, sí es necesario utilizar medicamentos antialérgicos. Les recomiendo y le hago conocer que los medicamentos antialérgicos actuales, a dosis adecuadas y durante un tiempo prudencial o incluso largo, no traen ninguna situación anómala al organismo, son bien recibidos y nos ayudan a controlar el proceso alérgico. Espero con esta contestación haber satisfecho su inquietud.
Tenemos una segunda pregunta del señor Jorge González. Dice, desde que tengo 8 años me dan alergias y me salen ronchas en todo el cuerpo. Las he controlado con Alercet y tengo que tomar una pastilla cada 3 días, pero creo que a la larga me podría hacer daño tomar tanta pastilla. ¿Hay otras formas de combatir las alergias? Bien, en todo caso, nosotros quisiéramos decirle al niño que lamentablemente no hay otra forma de combatir las alergias hasta cuando usted madure un poco en su sistema inmunológico. Y como ya le había dicho, después de los 8 o 10 años y en la edad prepuberal, usted va a mejorar ostensiblemente. Muchos de los niños a esta edad se curan en un 70-80%, pero algunos quedan con episodios ya no muy frecuentes y lo llevan esto hasta la edad adulta. Realmente los antialérgicos pueden ser muy tolerables a largo plazo. Ahora tenemos, con todo el respeto al Alercet, que es un muy buen antialérgico el que usted está tomando, tenemos otras sustancias mucho más actualizadas, sin desmerecer, como le digo, la acción del Alercet, que usted podría probarlas con otros elementos mucho más actualizados y que nos están dando buenos resultados. Yo quisiera que por esto consultara con su médico de cabecera o con su pediatra. Muchas gracias. Bien, tenemos una tercera pregunta que dice, ¿cuáles son las vías respiratorias inferiores? Bien, nosotros al hacer énfasis en las vías respiratorias superiores estamos haciendo énfasis a la rinofaringe, es decir, a la nariz, a la garganta, a la faringe. Y las vías inferiores prácticamente están a nivel de los bronquios, los pulmones y los bronquiolos. Y esa es una alergia mucho más patológica, mucho más difícil de controlar porque está relacionada con el asma bronquial. Bien, tenemos otra pregunta. Dice, hay algunos sprays que dicen ser antiácaros. Mi pregunta es si realmente sirven o no. Sí, el spray antiácaros debe ser rociado, pero no en delante de la persona que es susceptible. El spray, como habíamos dicho, puede ser rociado cada 3 semanas o cada mes en los colchones, en las alfombras, en las cortinas y en los muebles, pero el niño o la persona sensible no debe estar expuesto o muy cercano a donde nosotros estamos rociando este spray. Y realmente sí nos ha dado buen resultado. La siguiente pregunta dice, ¿pueden darme consejos para eliminar los ácaros? Bien, nosotros hemos hablado ya al respecto, no sé si estuvo atento la persona que me pregunta, pero habíamos dicho cuáles son los puntales. Primeramente hay que tratar de limpiar adecuadamente las alfombras, las colchas, las cortinas, la ropa de cama, porque los ácaros justamente crecen y se desarrollan adecuadamente en el calor y la humedad. Entonces, teniendo un medio ambiente adecuado de higiene, tanto en el hogar como en la persona y como en la familia, nosotros vamos a tratar, si no de eliminar totalmente, por lo menos un buen porcentaje de ácaros van a ser eliminados con estas normas sencillísimas de aseo que lo podemos tener en nuestros y cada uno de nuestros hogares. Tenemos otra pregunta, por favor, que dice, para evitar las alergias, ¿es correcto que las madres proporcionen la leche materna y ningún otro líquido o alimento durante los primeros meses de vida? Excelente pregunta y felicito a la persona que me la hizo. Realmente no estamos en contra de las leches maternizadas, por cualquier marca que sea o cualquier precio que tenga. Pero sí, realmente, uno de los factores preponderantes de diferencia entre la leche materna y la leche humana es justamente esto, que la leche materna, la leche de la madre, da maduración al sistema inmunológico, lo cual no lo hace en la misma cantidad o en el mismo porcentaje la leche maternizada o la leche de tarro.
Entonces, lógicamente, la condición sine qua non y la recomendación de todo pediatra a nivel mundial es que prevalezca sobre todo la leche del seno materno para evitarnos justamente estos procesos patológicos. Otra pregunta me dice, ¿cómo detectar cuál es el alimento que está generando alergia? Bueno, realmente esta es una condición que sí la podemos hacer sencillamente viendo cómo reacciona el organismo o viendo cómo reacciona la persona o el niño frente a algún alimento. Nosotros vemos y hemos visto procesos alérgicos, sobre todo frente a los cítricos, por darle un ejemplo. Cuando la mamacita le da jugo de naranja o jugo de uvas, etcétera, de algún cítrico al niño, el niño despierta una reacción de un rash cutáneo, despierta a lo mejor una reacción de abones, de urticaria, despierta una reacción de rinitis, de estornudos, de catarro, de coriza, de ojos rojos, de tos, y muchas veces incluso despierta una reacción que puede estar relacionada incluso hasta con el aparato digestivo, es decir, han habido casos de náuseas, de vómitos, de diarrea. Entonces, si nosotros volvemos a repetir el alimento y vemos que el niño reacciona de la misma manera, entonces tenemos que justamente estar pensando que a lo mejor es un proceso alérgico a determinado cítrico. Claro, los inmunólogos y los alergólogos le ayudarán haciendo pruebas de desensibilización para ver si el niño es o no es alérgico a determinado alimento o a determinado alergeno. Bien, la siguiente pregunta. Los ácaros hacen que los niños sufran tos. Sí, uno de los síntomas que también puede darse en los niños al estar sensibilizados por el polvo del medio ambiente, del cuarto, de la habitación, producido por los ácaros, generalmente la sensibilidad se da por las partículas de materia fecal que emanan los ácaros. Y justamente los síntomas característicos de las vías respiratorias superiores son rinitis, rinodrea, estornudos, ojos rojos y tos también que puede presentarse. Está en lo correcto. Bien, cuando el sistema digestivo del bebé se encuentra inmaduro. El sistema digestivo del bebé se encuentra inmaduro dentro de los primeros meses y cuando no ha sido alimentado con la leche materna. Entonces, reiteramos, la alimentación, el primer pilar fundamental para que el niño no padezca estos procesos es justamente el seno materno. La señora Mari Carmen Vidal Ochoa me dice, tengo un hijo de 15 años que tiene rinitis y he consultado con el médico y me indica que la única solución es la operación. ¿Cuál es su opinión? Si es que realmente usted ha consultado con el alergólogo, con el pediatra o con el otorrinolaringólogo, realmente no hay por qué operar cuando es un proceso alérgico. La operación será recomendada por su médico otorrinolaringólogo cuando el problema sea mecánico obstructivo, cuando exista la rinitis, pero no por un proceso alérgico, sino más bien por un proceso mecánico, por un problema anatómico. Bien, terminemos la presentación. Hemos dicho más o menos cómo se presenta, cuáles son los órganos de choque, cómo tratar, lógicamente, y quién debe tratar la alergia. Bueno, la alergia la debe tratar específicamente el médico alergólogo, también lo tratan los inmunólogos, haciéndole las pruebas de desensibilización, y por qué no, también lo tratamos los pediatras. Como habíamos dicho, lamentablemente no existe un tratamiento 100% adecuado que diga con esto se cura la alergia. Por lo tanto, los inmunólogos, los alergólogos y los pediatras hacemos uso de los medicamentos antialérgicos que ahora tenemos a mano y que los resultados han sido buenos. Tenemos sustancias, digamos, como la levocetiricina, tenemos la cetiricina, la deslolatarina, los antileucotrienos, etcétera. Justamente tenemos sustancias que están en boga y que nos han dado muy buenos resultados.
Y finalmente, la prevención, como ya hemos hecho acá, la prevención debe ser medidas higiénicas, medidas de aseo personal, medidas de aseo ambiental y justamente el tratar de descubrir cuál es el alergeno que más le produce la sensibilidad para evitar estar en contacto con estas sustancias o elementos. Queremos pues que nos envíen los números, a lo mejor ya tenemos los ganadores. Bien, tenemos ya los ganadores con el auxilio de Piedracita que nos está dando una gran mano. Vamos a dar el nombre de los ganadores, por favor. Los ganadores son Marcia Peralta con el número 338. El segundo número ganador es el 56, que corresponde a Cristina Martínez. Perdón. Y no tenemos por el momento otro ganador. Perdón, no corresponde a Cristina Martínez, discúlpenme, es una equivocación. Corresponde a Cristian Martínez con el número 56. ¿De acuerdo? Entonces, estamos en el cierre del programa. Bueno, respetables oyentes, estamos cerrando el 11º chat de la salud a cargo de Laboratorios Bagó del Ecuador. En todo caso, amigas y amigos, muchas gracias por su atención. Soy el doctor Francisco Eduardo Cherres Tamayo, especialista en pediatría. Atiendo en el Hospital Santa Inés de Cuenca, Ecuador, en las avenidas Daniel Córdoba y Federico Proaño. Mis teléfonos convencionales son el 072-831-461 y el 099-03-78-87. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.